Buenas tardes, estimados amigos, compañeros todos los que van a tener acceso a esta grabación en el presente y el futuro. Vamos a presentar hoy la tercera parte del transporte, de la historia del transporte en Nicaragua. Estábamos hablando del transporte acuático. Y estábamos hablando de la historia del transporte entre el año 1850 y 1900. Entonces, para esa época de 1850, con la fiebre del oro en California, ahí se abastecían de Nicaragua toda esta gente que venía acá. Así este cruce, fíjense, desde New York, venían por Nicaragua, Río San Juan, y llegaban hasta San Francisco aquí en California, o venían por ahí, por el río Mississippi, ¿verdad? Se embarcaban acá y llegaban a Nicaragua y otra vez la travesía hasta este punto, ¿verdad? Y se abastecían, fíjense, 16.000 quintales de maíz, 14.000 de arroz, 11.992 galones de miel de abeja, 80.000 varas de tabla de cedro y 110.000 puros, entre otros artículos que se iban de aquí de Nicaragua, ¿verdad?, hacia esta zona donde estaba la fiebre del oro en esa época. Entonces la gente que iba por la fiebre del oro de la costa este a la oeste o viceversa tenía que ir hasta el Cabo de Horno, allá al final, ¿verdad?, pero necesitaban una ruta más corta y lo hicieron por Panamá, y de esa forma encontraron la ruta por Nicaragua y también probaron el Istmo de Tehuantepec en México. En Granada los viajeros se embarcaban en bongo que los llevaban por el lago y el río San Juan hasta San Juan del Norte. Algunos de estos bongos eran hechos de un solo tronco de árbol ahuecado, pero los mejores eran de tablones de cedro, madera muy liviana y durable, bien cargados, jalaban solo 2 o 3 pies. Llevaban estas largas y estrechas embarcaciones de 8 a 12 remeros, que a veces también echaban mano a la pértiga. En San Carlos, antes de comenzar a bajar por el río San Juan, quitaban al bongo el mástil y las velas que habían empleado en el lago. Los pasajeros ocupaban la chapa. Esta era un lugarcito cerca de la popa, techada de madera, palma o cuero crudo. Allí descubrían los viajeros un soñoliento lugarejo de casas de caña y paja. Una casa grande de madera cercada de alta valla de estaca ocupaba el centro de la plaza. Frente a uno de los extremos de la casa se elevaba una asta nudosa en cuyo tope flotaba la bandera del rey de los misquitos. Esta era la aduana de San Juan del Norte, residencia de los funcionarios británicos. Ahí mostramos, aquí, esta es la bandera, miren, y escudo del reino de la costa de la Mosquitia. Y esa estaba aquí, en la propia entrada del canal por el lado del Atlántico. El 4 de julio de 1818, una fuerza naval al mando de Luis Aury capturó la isla de Providencia en el nombre del Ejército Libertador. El 23 de junio de 1822 fue izada por primera vez la bandera de Colombia en San Andrés, y el archipiélago pasó a ser parte de un cantón de la provincia de Cartagena. Oigan eso está ocurriendo, oigan, 1822. Colombia consideraba también como parte de este territorio la costa de los Mosquitos, con base a una cédula de 1803 y un tratado de paz de 1783. Pero los británicos volvieron a hacer presencia en la costa y continuaron sosteniendo el reino misquito. O sea, era un protectorado inglés, lo protegía. Para tratar de contener la presencia británica en la costa,
el gobierno de Colombia expidió el decreto del 9 de marzo de 1822 que prohibía el comercio entre Jamaica y la costa de la Mosquitia, y el decreto del 5 de julio de 1824 que declaraba ilegal toda empresa que se dirija a colonizar cualquier parte de aquella costa de las Mosquitas. Los repetidos esfuerzos colombianos para mantener la soberanía fracasaron ante la dominación británica de la costa. En 1841 Colombia protestó. Fíjense, esto es antes de todo lo que estábamos viendo, ¿verdad? Porque el superintendente británico de Belice, en una fragata de guerra, hacía desembarcar al rey Misquito en diversos puntos para tomar posesión soberana y plantar su bandera. En 1843 protestó nuevamente porque Gran Bretaña había reconocido la independencia del reino Misquito bajo su protectorado. O sea que los colombianos siempre estuvieron ahí tratando de hacerse de esa área que ahora le pertenece a Nicaragua, y todavía pues se quedaron con San Andrés y Providencia. Y fue hasta 1894 que la Mosquitia fue reincorporada oficial y concretamente a Nicaragua, durante el gobierno de José Santos Zelaya, cuando se restableció el dominio y la soberanía de Nicaragua mediante la llamada reincorporación de la Mosquitia. Mientras los viajeros de esos días se afanaban en encontrar la mejor manera de cruzar el istmo, uno de los más destacados hombres de empresa de New York acechaba con 1000 ojos lo que sucedía. Cuando este hombre clavó su pupila en la ruta de Nicaragua, el transporte interoceánico pasó a ser el kit de una controversia internacional de carácter económico y político. O sea, este hombre, Vanderbilt, ¿verdad?, que se dedicaba al transporte marítimo, fue habilidoso. Él vio clarito esta ruta y vio que era la más sencilla, y lo van a ver porque este cruce aquí, ¿verdad?, este cruce fluvial y lacustre a través del lago, ¿verdad?, y fluvial a través de los ríos, pues facilitaba este transporte, y él lo vio, cosa que muchos nicaragüenses no lo hemos visto, ¿verdad? Y vio todos estos contactos, ¿verdad?, y dijo rápido, aquí está la solución del transporte marítimo, ¿verdad?, porque fíjese que Nicaragua está bañada por las dos costas, el océano Atlántico y el Pacífico, y cruzarlo aquí, lo que queda entre la Virgen y San Juan del Sur, es solo 20 kilómetros, como ya lo vamos a ver en esta filmina. Fíjense, aquí esta es la cuenca más grande de Centroamérica, ya lo dije, ¿verdad?, donde caben 2 Israel y 2 Salvador. Entonces fíjense, esto es una riqueza inmensa, y con unos grandes depósitos de agua dulce y ríos de agua dulce. Aquí tenemos el río Tamarindo, que incluso llega hasta el océano Pacífico, el lago de Managua, el río Tipitapa, el lago de Managua, aquí el río San Juan, y este es el río Brito. O sea que es un corredor riquísimo. O sea, solo aquí, con lo que se puede producir en agua, lo que se puede generar en transporte, la producción agropecuaria, la producción de energía, porque hay volcanes, hay viento para la energía eólica, hay energía solar maravillosa. Bueno, esto sería un vergel, y solo con esto se mantiene Nicaragua, pero no ha habido esa visión, desgraciadamente, ya lo he planteado antes. Pero Vanderbilt lo vio en 1851, ¿verdad? Él se hallaba en Río, había llegado a San Juan del Norte en el vapor de su propiedad Prometeo. Él llegó aquí, San Juan del Norte, o Greytown, como le decían los ingleses, ¿verdad?, en 1851, en su propio barco Prometeo, ¿verdad?, y ya tenía la empresa
Accessory Transit Company, o sea, la compañía del tránsito, accesoria del tránsito. En consecuencia fue inaugurada con un viaje que partiendo de New York concluyó en San Francisco. Fíjense, partió de New York, aquí ya, partió de New York, llegó a San Juan, aquí se pasaron a otro buque más pequeño y luego en San Juan a otro buque que los trajo hasta San Francisco, ¿verdad? Ese fue el recorrido. Y llegaron el 30 de agosto de 1851 a California, comenzando la época de los vapores en Nicaragua. En total de 1851, fíjense, en 1857, o sea, prácticamente en 6 años, transitaron por la ruta de Nicaragua, del Atlántico al Pacífico, 56.812 pasajeros. Y del Pacífico al Atlántico, 50.000, o sea, más de 100.000 pasajeros. Imagínense el movimiento que había para aquella época. Para comprender la visión de este habilidoso navegante hay que comprender que Nicaragua tiene una excelente conexión marítima con 2 océanos y tiene una excelente conexión fluvial, ¿verdad? Constituida por el río San Juan, que está aquí el río San Juan, que va de aquí del lago hasta el océano Atlántico, que tiene 177 kilómetros aproximadamente. El lago de Cocibolca, Nicaragua, que es este gran lago donde está la isla de Ometepe con sus 2 volcanes, este tiene 160 kilómetros de largo y 8.264 kilómetros cuadrados de superficie, ¿verdad? Y la cuenca, ¿verdad?, de toda su cuenta de 41.600 kilómetros cuadrados de cuenca, ¿verdad? 13 metros de profundidad media y 26 metros máximo. Luego tenemos el río Tipitapa con 35 kilómetros, tiene el río Tipitapa. El agua de Managua con 65 kilómetros, 1.024 kilómetros cuadrados de superficie, cerca de 6.668 kilómetros cuadrados de cuenca y una profundidad media de 9.5 metros y máxima de 20 metros de profundidad. El río Tamarindo tiene 33 kilómetros acá. ¿Ah? Y el río Brito acá tiene 30 kilómetros. Este istmo tiene 20 kilómetros, que es el que cruzaban en diligencia, ¿verdad?, para ir de San Juan del Sur a la Virgen, porque el recorrido que hacían los barcos era este. Este era el vapor, lo hacía de esta manera. ¿Ah? Entonces, una red fluvial que une los 2 océanos y que fácilmente puede ser desarrollada actualmente con los hovercraft, como lo demostró la expedición inglesa de los pies descalzos en Nicaragua. Esa expedición vino desde aquí a Rama, entró aquí y llegó hasta Managua, al malecón de Managua. Ya, ahí están las fotos y todo. Para totalizar todo este recorrido, 500 kilómetros de vía fluvial y lacustre que une el Océano Pacífico con el Atlántico. En el mapa siguiente se presentan los principales ríos y las cuencas de Nicaragua, donde destaca la degradación del lago y el río San Juan, y en línea roja la red fluvial de 500 kilómetros de largo que visualizaron los hombres de aquella época y que hoy yo creo que nadie la visualiza ni le ponen atención, ¿verdad? Están ocupados en otras cosas, ¿verdad? En vez de estar ocupados en ver lo que, como que Dios nos bendijo. Eso es una bendición de Dios, y ahí está, pues ahí duerme el sueño de los justos, como quien dice, ¿verdad? Y más bien se está destruyendo. Hemos contaminado el agua, hemos contaminado el río Tipitapa, estamos destruyendo el lago Cocibolca, y bueno, desastroso el asunto. Ahí estamos arrasando con todos los bosques, hemos arrasado de esta cuenca tan maravillosa, y hay que volver a sembrar árboles para producir agua, cosechar el agua. Okay. Durante el siglo XIX, miles de marinos navegaron por el mar entre la costa este de los Estados Unidos y Gran Bretaña, Francia, el Báltico y el Mediterráneo. A mediados de 1800, veleros efectuaban largos viajes hacia a través del Océano Pacífico. Eso era lo que había en ese entonces. El tráfico marítimo era
un negocio en que se transportaba todo tipo de mercancía y pasajeros. La vida a bordo carecía de la mayoría de los entretenimientos que encontraba en tierra en los barcos actuales. En 1800, fíjense bien, un viaje entre New York y China por lo menos duraba 1 año y a veces 2. Oigan eso. Ni para ver ahora. Las comunicaciones con el hogar dependían del intercambio de cartas que los buques hacían alrededor de los puertos de todo el mundo. En 1855, la ruta del tránsito se presta para la aventura filibustera de William Walker. Llegó el famoso William Walker. Esto afecta a la ruta del tránsito y Panamá logra construir el primer ferrocarril interoceánico del continente. Y ahí es donde se nos va arriba Panamá y hace su canal famoso. Estos eran los barcos que en ese entonces transitaban, ¿verdad? El océano, ¿verdad? Estos eran los que llegaban, ¿verdad? Estos eran los que llegaban a San Juan del Norte o llegaban a San Juan del Sur. Y estos que están aquí, este barco que está aquí, era el que recorría el lago de Granada, ¿verdad? O el lago de Cocibolca o el lago de Nicaragua. Entonces, como podemos observar que las condiciones naturales con las cuales Dios bendijo a Nicaragua y a los nicaragüenses, en vez de servir de bendición, desataron la codicia de muchos hombres altivos, soberbios y vanidosos, que siempre dicen la mentira y generaron cruenta guerra para poder apoderarse de estas facilidades, sin darle la honra y la gloria al Señor, creador de todo esto. Y más bien, como es que deberíamos cuidar estas facilidades y preservarlas para la venida del Señor. O sea, no han habido hombres que digan esta belleza con la cual nos bendijo el Señor, la vamos a cuidar, vamos a hacer mayordomía sobre ella para preservarla para la venida del Señor. Vamos a mantenerle esos lagos, esos ríos limpios, bien llenos de árboles, de flora, fauna. Vamos a hacer algo precioso con todo esto que Dios nos ha regalado para la honra y gloria de Él. Codicia, buscamos reales, hagámonos del negocio solo nosotros, y bueno, y así ha sido toda la vida. Y fue hasta 1864 que la ruta pudo volver a funcionar. Y así en 1866, el 29 de diciembre, arriba al puerto de San Juan del Sur, en el Pacífico de Nicaragua, un joven de 31 años, que entonces era Samuel L. Clemens, conocido posteriormente como Mark Twain, a quien lo sorprende el año nuevo de 1867, hace exactamente 154 años, navegando por el agua de Nicaragua de la Virgen a San Carlos, en el vapor San Francisco. Era muy similar a ese que ven ahí en la foto. Surcó el agua de Nicaragua y arribó a San Carlos 14 horas después. Oiga, 14 horas necesitaba. Luego recorrió el río San Juan, 177 kilómetros aproximadamente, y se embarcó en San Juan del Norte en otro vapor más grande hacia New York. Le faltaban para nacer 20 días a nuestro gran poeta Rubén Darío, que nació el 18 de enero de 1867. Para imaginarnos la forma en que se transportaban por ese recorrido entre San Juan del Sur y la Virgen, qué mejor descripción que la dejada por Mark Twain, que transcribió y la cual transcribo a continuación. Los 400 viajeros que éramos, unos a caballo, otros en mula y otros más en diligencia, tiradas por 4 mulitas, formábamos la más bizarra, astrosa y extraña comparsa que yo jamás hubiera visto.
Aquello me recordó las fantásticas carnavaladas con que en el oeste se celebra el 4 de julio, o aquel martes de carnaval en New Orleans. Los pasajeros de tercera iban casi todos en mula, con sus abrigos, sacos aulados y frazadas en continuo bamboleo sobre los faldones de la albarda. De estas algunas eran nuevas y buenas, pero las habían también que ya eran solo piltrafas. Entre los 250 jinetes no había 12 que pudieran llamarse tales, pero todos parecían considerar que, siendo las bestias propiedad de la compañía del tránsito, era su forzoso deber de serle posible matarlas, y ciertamente que parecían empeñados en hacerlo. Como aquellas carreras, y gritoleras, y apaleadas, y riendazos, y espuelazos, y el sangoloteo de motetes, más el aletear de la albarda, y aquel frenético desbarajuste del atajo de mula y caballo, más los nalgazos en sub y baja de los montados, con el enorme tropel de amansadores de bestias y los bandazos y embestidas de la diligencia en el centro de semejante maremágnum, como todo aquello, digo, fue algo jamás que vi antes, y nunca os gocé tanto como en aquel memorable día. Eso nos deja cómo es que transitaban esos 20 kilómetros entre San Juan del Sur y la Virgen. ¿Verdad? Ya vieron el muellecito, ¿verdad? Cómo era el muellecito de la Virgen. Ahí llegaban a coger uno de estos vapores que los llevaba hasta San Juan del Norte. Ya sabemos que demoraban 14 horas. Después vino la propuesta del canal húmedo interoceánico. Aquí está la ruta, fíjense cómo es la ruta. Aquí de Greytown hace este recorrido, va sobre el río San Juan, entra y sale aquí, cerca de la Virgen, y llega a Brito. Fíjense que Brito, siempre se ha dicho, es el lugar de salida del Pacífico. ¿Por qué? Porque aquí entra el mar, como allá en el Estero Real, entra el mar para adentro de este río. O sea que este es un canal natural, que ya lo tiene hecho allí, la naturaleza. Y todo esto es hecho por la naturaleza. Si lo que hay que hacer es arreglarlo para que, acondicionarlo para que pasen los hidrofoils o hovercraft, o como le quieran llamar. ¿Verdad? Ya tuvimos recientemente uno en el lago, y de Granada a San Juan del Norte se ponían en 2 horas, me dicen. Yo no logré usar esos equipos, ¿verdad? Me hubiera encantado andar en ellos, ¿verdad? Ya los tuvieron, pero fracasó todo ese transporte, también por falta de visión de cómo hacerlo. Si se ha tenido esa visión que tuvo esta gente desde entonces, pero se concentraron, parece, solo en el mercado local, y ahí tal vez fallaron. Entonces Nicaragua, Dios lo bendijo para tener todo tipo de canales, eso quiero aclararlo. Canales interoceánicos, húmedos, secos, por tubería, anfibios, todo tipo. Por esta razón se ha despertado siempre la codicia de los hombres sobre esa riqueza natural, y ha habido guerra y muerte por estos proyectos, porque han matado un montón de gente, y por eso no los han podido hacer. Porque en vez de crear, miren, cuando se arma un proyecto de este tipo, lo primero es lograr el blindaje social, o sea, que todos los interesados sean gestionados, que todos los interesados participen y se beneficien del proyecto. Pero no es quitarte vos para ponerme yo, y eso es lo malo que han hecho todos, que en vez de crear un blindaje social alrededor del proyecto donde todos participen y todos se vean beneficiados, y que esa cuenca maravillosa se desarrolle con ese potencial que tienen para el transporte. Pero no, ahí pueden ver que se han hecho como 18 negociaciones
se hicieron entre 1850 y el año 1900, se hicieron como 18 negociaciones. Ahí está eso en la biblioteca del presidente Bolaño, el expresidente Bolaño, y ahí lo pueden encontrar todos esos datos. Aquí tenemos, fíjense, todo esto es de esa época. Ahí está el río Brito, ¿verdad? Miren que ahí está el trazo del canal, ¿verdad? Ahí se ve, miren qué foto, y es de esa época, ¿verdad? De acuerdo a esta fuente, se hicieron 18 documentos relacionados con la construcción de un canal interoceánico húmedo por Nicaragua. Y concluyó el siglo y Nicaragua no pudo contar con su tan deseado canal. En el mapa siguiente se presenta la ruta propuesta en aquel entonces. Hay que hacer notar que Dios dotó a Nicaragua con las condiciones topográficas ideales para tener canales secos, ferrocarriles o carreteras, porque pueden haber carreteras que son canales secos, ya las tenemos prácticamente, ¿verdad? La que va de Corinto hasta el Rama, o la que ahora va hasta Bluefield, ¿verdad? Esos son canales secos. Lo que pasa es que hay que prepararlos para lograr que el tránsito de la carga o los pasajeros que se haga allí sea en un solo canal, ¿verdad? En tipo Bosque, para que entonces con una buena velocidad se trasladen los productos de un sitio a otro. Pero eso no pensamos así, y mantenerlas en buenas condiciones, ¿verdad? No como la otra vez fui por allá a Rama y esa carretera por todos lados estaba dañada. Yo no sé cómo está ahora, pues espero que la tengan mejor. Ahora está la otra, ¿verdad? Que es la que va hasta el río San Juan, ¿verdad? Todo eso se puede aprovechar como canales secos, ¿verdad? Canales húmedos, canales anfibios, utilizando los overcraft, ¿verdad? Por tubería, en fin, todos los tipos de canales que unen los dos océanos. Y el uso de todas las tecnologías imaginables la podemos desarrollar allí, siempre que sean viables con el ambiente y no lo vayamos a destruir. Eso es lo que tenemos que pensar. Más bien deben de contribuir todo esto a mejorar esa cuenca, esa gran cuenca, ¿verdad? Y que esa cuenca se mantenga como nos la dio Dios, o mejor, ¿verdad? Dado que además de contar con la suficiente agua, también cuenta con muchas y variadas fuentes de energía renovable. Todas las condiciones para crear un sistema de transporte sostenible, porque tenemos que pensar en un sistema de transporte sostenible en una tierra paradisíaca. Vanderbilt llegó a tener 100 barcos de vapor y fue el primero en proponer la construcción de un canal a través de Nicaragua. Conocí y sabía del negocio de transporte acuático, porque Panamá le parecía estar muy alejado de Estados Unidos. Al final no pudo atraer la suficiente inversión para concretar el proyecto, pero sí creó una línea de barcos de vapor hacia ese país centroamericano, conocida como la Compañía Accesoria del Tránsito. Ok, y aquí tenemos el resto de los planos del canal. Ahí están. Qué bello este mapa, ahí el perfil y todo de esa época. Ahí está en una de las bibliotecas, creo, de Estados Unidos que está. ¿Verdad? El canal de Suez fue inaugurado en 1869, ¿verdad? Uno de los mares Mediterráneo y Rojo. Rudolf Diesel presentó su primer motor de combustión interna en 1897, y pocos años después el mercante ruso Vandal iniciaba la etapa de la propulsión diésel al incorporar motores diésel que alimentaban a otros eléctricos que se aplicaban a la hélice. Con ello se solventaba la imposibilidad de inversión de giro de los primeros buques. La evolución de los motores y el uso de combinación de tecnología en busca de maximizar las ventajas y minimizar las debilidades de los distintos métodos de propulsión dio lugar al desarrollo de sistemas combinados conocidos con sus siglas CODOG, Combined Diesel or Gas, o sea, se hacía con diésel o con gas. Eso era en aquella época, y todavía
ahí se mantienen, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo allí, esta tercera parte, para después abordar lo que es el transporte fluvial de la época y puertos lacustres en aquel momento. Hemos abordado todo lo que fue la ruta del tránsito y lo que es el potencial que tiene Nicaragua en esa gran cuenca de desarrollar un excelente transporte sostenible. Que Dios me los bendiga a todos y me los guarde, y espero escuchen la siguiente historia del transporte fluvial en esa época.